Ahora, la conversación. Entrevistamos a... Bien, tengo hoy dos invitados, un verdadero lujo, que no es la primera vez que están con nosotros. Hemos hecho este programa, si yo no me equivoco, ya 3 veces. Está Miguel Ángel Toma y Horacio Jaunarena. Ambos han trabajado en 1987 las leyes que tienen que ver con la defensa y la seguridad, estando en el Congreso los dos, ¿no? En ese momento no. No, vos estabas en el Ministerio de Defensa. Ministro y Miguel Ángel, me visitaba asiduamente y juntos comenzamos a elaborar lo que fue la ley de defensa. Uh-huh. Y es interesante señalar que en el espectro normativo que se refiere a defensa, todas las leyes fueron por consenso, es decir, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Así que hay una demostración de que en ese plexo normativo el consenso es posible siempre que seamos sensatos, ¿no? Bueno, en el corte preguntaba a Horacio Jaunarena, y a los dos les digo buenas noches y gracias por estar acá en Radio El Mundo. Gracias por la invitación. Que me decía, ¿de qué vamos a hablar? Y le digo, de lo mismo que hablamos en los dos programas, uno creo que lo hicimos hace 4 años y el otro hace 2 años, siempre que aparece una cuestión, y además es la conclusión de aquellos programas, hay que volver a discutir la ley de defensa y la ley de seguridad interior, porque lo que servía para el mundo de 1987 puede claramente no servir para el mundo del 2013, ¿no? Sin duda, es decir, imaginemos que la ley de defensa, cuando la sancionamos, todavía estaba el muro de Berlín. Así es. Claro, el contexto era la Guerra Fría, claro. En el contexto de la Guerra Fría, la oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era una historia, ¿no es cierto? Y además con un pasado nuestro, que era el pasado de la dictadura, etcétera. O sea que teníamos una serie de cosas que ahora no han pasado, que han pasado, que han cambiado, ¿no es cierto? Entre esas cosas que no están claramente definidas, aunque la Presidenta de la Nación hizo un planteo que a mí me resultó un tanto curioso, pero me gustaría la opinión de 2 expertos, ¿no? Miguel Ángel, además de haber sido diputado nacional, también fue secretario de Inteligencia de la Nación, así que conoce los temas de seguridad y de defensa como pocos. Es esto de si nuestras Fuerzas Armadas tienen definido un rol, porque ahora parece que se van a ocupar de la acción social y de políticas sociales como si no tuviéramos ministerios que ya hicieran eso, ¿no? Yo creo que, que las Fuerzas Armadas actúen en casos de emergencias, esto lo hacen en todo el mundo. Y se hizo siempre, por otra parte. Se hizo siempre, por supuesto, pero esto es una misión secundaria. Lo que usted no puede hacer es cambiar una misión secundaria y ponerla como misión principal. Sobre todo cuando ya no tiene misión principal, porque en este momento la propia jefe de la fuerza han dicho que no están en condiciones de cumplir con la misión principal que por ley tienen asignada. Entonces, acá ¿qué ha pasado? No pueden cumplir la misión principal, transforman la misión secundaria en la misión principal y Argentina se queda sin el capítulo armado de la defensa. Sobre esta cuestión, la misión principal, uno escucha a muchos colegas periodistas y algunos analistas decir que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. A mí me parece estrafalario eso, ¿no? Porque la vida es conflicto y existen muchas y variadas hipótesis de conflicto. Lo que me parece que no tenemos hoy es ningún mecanismo de defensa eficaz para enfrentar un conflicto. Ahora, por más que nosotros declaremos que no hay hipótesis de conflicto, los conflictos sobrevienen igual, ¿no? Por supuesto. No es voluntarismo, digo. Una cosa es que usted desee que no haya conflicto y otra cosa es que no haya conflicto, ¿no es cierto? Y decir que este mundo no es conflictivo es un disparate absoluto. Claro. No, yo comparto. Lo que pasa es que han cambiado, en todo caso, las hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? Cuando nosotros heredamos o reconstruimos la democracia a partir de 1983, evidentemente todavía estaba muy cercana el riesgo de una guerra con Chile. Uh-huh. Habíamos tenido el conflicto de Malvinas en el 82, uh-huh. De manera que las hipótesis de conflicto tradicionales existían de una manera superlativa. Con el correr del tiempo y gracias a los procesos de integración latinoamericana, es decir, a la resolución política de conflictos que tenían también una expresión en las hipótesis de conflicto militares,
se produce un cambio total y definitivo del esquema geopolítico latinoamericano. Por lo tanto, las viejas hipótesis de conflicto, con Brasil, digámoslo, con Chile, desaparecen. Evidentemente no ha habido un debate posterior para reformular en el plano de la defensa cuáles son las nuevas amenazas. Ya no hablemos de hipótesis de conflicto, sino de amenazas que requieran una respuesta del instrumento militar de la defensa. Este es un debate que no se ha dado. Consecuentemente, como dice Horacio, se ha puesto en la misión secundaria, la defensa civil, digamos, como una misión principal, y la misión principal no existe. ¿Por qué? Porque no hay una clara percepción política de las nuevas amenazas que hacen a la seguridad nacional y que obligan a tener una estructura armada, militar, como parte de un dispositivo que preserva los intereses estratégicos de la nación, porque de esto se trata en definitiva la existencia de las Fuerzas Armadas. Y el otro problema adicional, que para mí es muy grave, que está expresado en la ley de defensa, pero también en la ley de seguridad interior y posteriormente en la ley 25.520, que es la ley de inteligencia, también surgida de un consenso casi absoluto en el Congreso, donde claramente prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en inteligencia interior. ¿Sí? Y lamentablemente lo que estamos viendo en este último tiempo es un proceso de regresión de este enorme avance que habíamos logrado en términos de sociedad, y aparece de pronto la inteligencia militar casi como un sustituto de la inteligencia civil, o en manos, o dependiendo de las estructuras institucionales, se pasan al plano militar, y lo que era una tarea, si no secundaria, como es la inteligencia estratégica militar, una tarea específica y vinculada a la amenaza externa, se la cambia de rol, y en lugar de estar previendo los riesgos o amenazas que desde afuera afecten estratégicamente los intereses de la nación, se la somete a hacer de nuevo inteligencia interna. Miguel Ángel Toma introduce el tema del nombramiento de Milani, que yo me lo había guardado para el otro bloque, pero vamos a charlarlo ahora. La conversación derivó así, y a los dos les pregunto, ¿es bueno o malo llevar a la comandancia a un jefe de inteligencia como jefe supremo, y que además retenga el arma de inteligencia, ¿no? Sí, yo creo que el problema es esa retención de dos funciones, ¿no es cierto? No hay antecedentes de esto. No, yo no conozco. Sí hay un antecedente. Milani, cuando era su jefe, también retenía la dirección de inteligencia. Si quería decir antecedente. Es autorreferencial. Exactamente. Y hay un tema que es para mí muy, muy complicado. Y es que hay una continuidad. Desde el 83 hasta poco antes de esta época, los gobiernos que se sucedieron respetaron escrupulosamente la profesionalidad de la fuerza. Ningún gobierno quiso que el ejército o la Fuerza Armada fuera una facción de su proyecto político. Que fue un debate de discusión en la historia argentina muy importante, porque en eso el irigoyenismo fue el primero en introducir a los amigos en la fuerza. Exactamente. Entonces ahí hay un primer tema complejo. Que recordemos, cuando Néstor asume, hace retirar 23 generales para colocar a un amigo que él conocía del sur, que era el puesto número 18, 20. Pero aparte de eso, cuando la Presidenta habla de refuncionalizar las Fuerzas Armadas, lo que está haciendo es colocar a las Fuerzas Armadas al servicio de su facción, de la facción gobernante. Y Milani dice que acompaña entusiastamente el proyecto del gobierno. Ahí me acuerdo de un antecedente, era el general Numa Laplana en 1975, ¿no? Y no fue un buen antecedente. ¿Qué nos pasa? Cuando desprofesionalizamos la fuerza, comienzan. ¿Se acuerdan de Azul y Colorado? Sí, claro, como no me acuerdo. Se acaban de cumplir los 50 años, y esto me hago cargo, con un silencio de la Academia de Historia, de todo el mundo, en un episodio que costó por lo menos 300 muertes y que nos colocó al borde de la guerra civil. Pocas veces tuvimos tan al borde de la guerra civil como con Azules y Colorado, porque ahí sí hubo enfrentamiento entre sectores de las Fuerzas Armadas. Exactamente, es introducir la facción en el ejército. Esto creo que es lo más el error más grosero que se comete,
Y bueno, los hombres se diferencian del mono cuando tienen historia y recuerdan. Acá parece que la historia no se recuerda. ¿Qué lectura uno debe darle en función, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, digamos? ¿Las Fuerzas Armadas van a aceptar esto pasivamente? A ver, ya la pregunta conlleva un riesgo, Emilio. Las Fuerzas Armadas van a aceptar, ya las estamos colocando en un terreno político. Sí, está claro, Miguel. Es decir, el hecho de que nos preguntemos como sociedad si las Fuerzas Armadas van a estar de acuerdo o no, ya es gravísimo e implica un retroceso en aquello que funda la pregunta. Entonces, ya la respuesta nos está llevando a un terreno complicado. La cuestión acá no es si las Fuerzas Armadas aceptan o no, o si esto va a producir o no fisuras, fracturas y posicionamientos de naturaleza política en su seno. Acá el problema es que el haber generado esta circunstancia nos está acercando peligrosamente a otros modelos que, si bien tienen reminiscencias en la historia argentina del pasado, tienen mucho presente hoy en otros países de América Latina. Concretamente estoy haciendo referencia al caso de Venezuela. En Venezuela las Fuerzas Armadas no solo son un factor de poder político, son quizás hoy el factor principal de sostenimiento de un gobierno que, como acabamos de ver en las últimas elecciones, solo cuenta con el consenso de la mitad de la sociedad venezolana. Sí, y si no me equivoco, de 12 gobernadores en Venezuela, 9 eran militares en actividad. Correcto. Igual entonces, es una mezcla de la política y el ejército, pocas veces. Claro, ¿esto a qué lleva? Como decía Horacio con el ejemplo de azules y colorados. Las guerras civiles o las confrontaciones brutales y violentas en el seno de una sociedad se producen cuando esa sociedad está partida en términos de adhesiones, pero cuando también se fracturan las Fuerzas Armadas y un pedazo de esas Fuerzas Armadas apoyan a un sector y el otro pedazo apoyan al otro. Quizás la experiencia más clara en este sentido fue la Guerra Civil Española, cuando se fractura la estructura militar entre republicanos y franquistas, digamos, o monárquicos. Cada uno se apoya en un sector político y en un pedazo de la sociedad, y esto termina con sangre. Entonces, insisto con esto, el gran riesgo acá, no digo que sea inminente, pero hemos empezado a desandar un camino que era uno de los grandes logros de la democracia que construimos entre todos, porque, como decía Horacio, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, la ley de reforma, de reestructuración de las Fuerzas Armadas, la ley vinculada al sistema de producción para la defensa, y puedo seguir nombrando, eran políticas de Estado, no se votaron por imposición de un sector, sino que salieron del consenso. Esta actitud, precisamente, es contraria absolutamente a los consensos, lo cual no quiere decir que no haya que reformular también en el diálogo y en el consenso y actualizar esos instrumentos legales, porque la historia ha transcurrido. Bueno, le voy a pedir a Miguel Ángel Toma y a Horacio Jaunarena un minutito de paciencia, presentamos los auspicios del programa y conversamos un poquito con ellos sobre qué habría que hacer para actualizar de manera correcta estas cuestiones.